Ok, ahora sí. Bueno, entonces, como ya me dijeron que sí se ve, pues ya voy a borrar todo esto. Y vamos a ver, ahora sí, les voy a explicar cómo va a estar el rollo en este último tema del curso de cálculo. Estábamos viendo las aplicaciones de la derivada. Entonces, habíamos visto, les había publicado videos del movimiento rectilíneo. Y ahora vamos a ver, ahora sí, el último tema. Entonces, le van a poner de título, el tema va a ser máximos y mínimos. Máximos y mínimos. Entonces, y les voy a dictar unos conceptos. ¿Nosotros qué vamos a hacer aquí? De hecho, cuando nosotros graficamos funciones, de hecho, de esas cosas que nosotros vimos cuando vimos en Mate 4, era que si nosotros teníamos en una gráfica, vamos a ponerle dos gráficas. Yo checo. Entonces, teníamos nosotros, por ejemplo, una función así, ¿no? Entonces, nosotros graficamos, esto se asemeja más a una función x cúbica, a una función cúbica, y nosotros podíamos encontrar, tenían punto de inflexión, el cuatrimestre pasado nos enfocábamos en encontrar las raíces, había un tema, por ejemplo, que se trataba de encontrar los ceros de una función, la función en donde rozaba, o donde tocaba más bien el eje X. Ahora lo que nosotros vamos a hacer con el cálculo va a ser encontrar los máximos y mínimos de una función. En esta función cúbica, yo tengo un máximo y un mínimo. El máximo lo tengo aquí. Se refiere a que es máximo porque es qué tan arriba se va una función dentro de la curva. Entonces, en este punto, por eso digo que aquí tengo el máximo. Y como vemos que sube, y luego este me da el mínimo. Entonces, en este sentido, nosotros vamos en busca de esos valores. ¿Por qué esos valores? Ok. Porque nosotros vamos a buscar las coordenadas, jóvenes, vamos a buscar las coordenadas de esos puntos. Entonces, si yo tengo una función cuadrática, las cuadráticas son parábolas, pues estas van a tener, por ejemplo, un máximo. Porque si nosotros observamos cómo está la parábola aquí, esta pues va a ser máximo, ¿no? Inclusive, si la parábola está trazada al revés, voy a trazarla de otro color. Por ejemplo, yo tengo una parábola verde, así. Entonces ya no estaríamos buscando el máximo, estaríamos buscando un mínimo. ¿Y qué vamos a buscar? Vamos a buscar puntos en el plano cartesiano donde estén estas funciones. Entonces, ¿alguna duda con respecto a los conceptos del máximo y el mínimo de una función? Yo no. Ok. Bueno, los demás ya le pusieron mute. Negativo, todo bien. Todo bien, perfecto. Entonces, para encontrar los valores máximos y mínimos, nosotros vamos a buscar una secuencia de pasos para poder resolverlo. Entonces, ¿qué número de ejercicios sí? ¿En qué número de ejercicios nos quedamos? Les puse unos ejercicios y todo, los de la hoja que les mandé también tenían número de ejercicio. Del 262, profe.
¿Qué sigue? 262. 262. Ok, perfecto. Entonces, 262, sigue el 263. Perfecto. Muy bien, entonces, 262. Bueno, entonces, 262. Vamos a encontrar, Profe, es 263. bueno, 263. Encontrar el máximo y mínimo de, ok. Vamos a encontrar el máximo y mínimo de la siguiente función. La función va a ser f de x es igual a x cuadrada menos x más 1. Ok, entonces, f de x es igual a x cuadrada menos x más 1. Entonces, si nosotros lo graficamos en el GeoGebra, pues nos vamos a dar cuenta del comportamiento que tiene esta función. Entonces, bueno, no la he graficado en GeoGebra, todavía no sé cuál es el máximo o mínimo. Entonces, lo primero que me voy a dar cuenta, si nosotros analizamos, es de que es una función cuadrática. Y cuando nosotros graficamos funciones cuadráticas, van a ser de este. O sea, ¿va a tener un mínimo o va a tener un máximo? Solamente vamos a buscar un punto. Solamente un punto. Entonces, el primer paso para encontrarlo, si quieren ponerle ahí paso 1, va a ser encontrar la primera derivada, o sea, f' de x. Tenemos que encontrar la primera derivada. Entonces, ¿cuánto vale, chicos? ¿Cuánto vale la derivada de x cuadrada menos x más 1? 2x más 1. 2x menos 1. Ah, perdón, más 1, sí. Porque es la derivada de menos x. Ujú. Ok, entonces queda f' de x es igual a 2 menos 1. Muy bien. Bueno, entonces nosotros vamos a tener un segundo paso. Va a ser encontrar el valor de x cuando se iguale f' de x es igual a 0. ¿Qué vamos a hacer o qué significa ese texto? Nosotros vamos a derivar, no es cierto, vamos a igualar la derivada, la vamos a poner igual a 0. Y eso nos va a permitir encontrar el valor de x. A mí me interesa saber cuál es el valor de x. Entonces va a ser 2x menos 1 igual a 0. Entonces ahí yo ya tengo una pequeña ecuación. Entonces vamos a resolver esta ecuación. Entonces va a ser 2x es igual, el menos 1 está restando, va a pasar sumando. Y luego, el 2x, el 2 que está multiplicando el x, va a pasar dividiendo. Entonces, como el 2 se va a ir para abajo del 1, ¿cuánto va a quedar? X Un es medio. igual a 1 entre 2. X es igual a 1 entre 2. Entonces, ese valor, ya tengo un valor de x, que es despejando la x en la derivada. Bueno. Ahora, el tercer paso va a ser encontrar f''. ¿Qué significa f''? La derivada de la derivada. La derivada de la derivada. Y una vez que lo encontremos, va a ser sustituir la x del paso 2. Entonces, la derivada
aquí tengo f' de x, entonces vamos a buscar f', o la segunda derivada. Va a ser 2. x menos 1, la derivada, ¿cuánto vale? 2. 2. 2. Entonces, y ahora, dice, hay que sustituir la x del paso 2. Sustituyo un medio en la función 2. ¿Cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer? Yo sustituyo un medio en el 2. ¿Cuánto va a quedar? Aquí. 1. X. Pero no tiene dónde sustituirlo, ¿no? ¿Cuánto más? 1, ¿no? Sustituyo el un medio en el 2. ¿Cuánto queda? Aquí tiene una X para sustituirlo. No. Entonces, No. como no tiene X, entonces el resultado va a ser el mismo 2, porque como no tiene dónde sustituirse, pues va a pasar igual siempre. No importa qué valor en X tengamos, siempre se va a quedar en 2. Ok. Bueno, entonces, 30 segundos. Está moviendo. Ahora sí. Bueno. Entonces, ya tenemos. A ver, ¿alguna duda en relación a los pasos? Yo no. Aún no. Todavía no. Ahorita cuando se los hagan solos, ahí van todas las dudas del mundo. Ok. Entonces, vamos a utilizar este espacio porque siguen ahora otro paso. ¿Cómo vamos a saber? No, todavía no graficamos. Todavía no sabemos qué rollo con esta función. Pero, ¿cómo vamos a saber si va a tener un máximo o un mínimo? Entonces, nosotros vamos a revisar algo que se llaman criterios. Entonces, va a haber un criterio para saber si hay un máximo. A ver si se ve. Máximo. Y un criterio para saber si hay un mínimo. Entonces, los criterios van a ser los siguientes. Son 4 criterios. Entonces, dice, existe un número. No es cierto, perdón, no es un número, ¿eh? No. Existe un máximo. X es igual a C. O sea, cualquier valor, sí. F' de C igual a 0 y F' de C es menor que 0. Vamos a ver con eso. Y luego va a ser, existe un mínimo. X igual a C, sí. F' de C es igual a 0 y F' de C es mayor que 0. Ok. Esos van a ser los criterios que vamos a utilizar para lo que sigue. Nosotros vamos a encontrar todos estos datos que están aquí abajo, los vamos a trasladar a estos criterios para saber si nos dan datos verdaderos. Entonces voy a borrar esta parte. Ok. Bueno. Entonces vamos a ver si tienen un máximo o un mínimo esta función que teníamos. Entonces, máximo y el mínimo. Entonces, aquí la C sería este valor de un medio. Esta para los criterios, este sería el valor de C.
Entonces el primero dice, f' de 1/2 es igual a 0. ¿Será que f' de 1/2 es igual a 0? Sí. Sí, no, porque si yo sustituyo 1/2 en 2x menos 1, pues 2 por 1/2 va a ser 1, y 1 menos 1 va a ser 0. Entonces, este sí cumple, o si es verdadero. Y el otro dice, y f' de 1/2 es menor a 0. Entonces, ¿cuánto vale f' de 1/2? ¿Cuánto vale f' de 1/2? 2. 2. Y pregunto yo, ¿2 es menor que 0? No. No. Entonces no cumple. Tache. Ahora, vamos a ver qué onda. A ver, vamos a ver si tiene mínimo esta cosa. Entonces, va a ser f' de 1/2 es igual a 0. Pues sí, pues ya lo sacamos de aquí. Sí cumple. Y f' de 1/2 es mayor que 0. ¿Cuánto Sí. vale? Sí. Sí, ¿no? Porque Vale f' dos. de 1/2 es 2. Entonces 2 es mayor que 0. Sí. Entonces, ¿qué significa esta tabla? Bueno, estos criterios. Que la gráfica tiene un mínimo, no tiene un máximo. Eso significa que cuando nosotros la grafiquemos en el GeoGebra, va a quedar una parábola así. Y entonces va a tener un punto mínimo, no va a tener máximo. A partir de ahí, ese es en el vértice de la parábola, a partir de ahí va a crecer. Eso significa esta parte. Bueno, entonces, ya casi se termina el problema. Solamente que falta el paso 4. Entonces, estoy borrando esto. Ahora. Ok, entonces, tenemos ahora el paso 4. ¿Qué es el paso 4? Dice que sustituir x en f. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir, ahorita que teníamos que x es igual a 1/2, el x que salió del paso 2 se va a sustituir en la función original, pero ya la borré. ¿Cuál era la función original? Dos X x cuadrada. menos... no, x cuadrado menos x más 1, creo. No, ¿no la copiaron? Sí, 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 esa. Y eso sí son. No, tienen que ir copiando. Esto es como si fuera la clase en el salón. Ok, entonces f de x es igual a x cuadrada menos x más 1. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir f de 1/2 es igual, ahora sí, 1/2 al cuadrado. va a ser 1/2 al cuadrado menos 1/2 más 1. Entonces, sustituimos, bueno, no, ya desarrollamos, ya sustituimos. Entonces, va a quedar 1/4. 1/4 menos 1/2 más 1. Ujú. Entonces, restamos 1/4 menos 1/2. 1/2. Menos 1/2. Queda menos 1/4. Ujú. Entonces, iba a ser menos 1/4 más 1, va a quedar 3/4 positivo. Y va a quedar 3/4. Ok. Entonces, ¿este número qué me va a decir? ¿Qué creen que me va a decir? El número este me va a dar en el paso 4, yo voy a sacar la coordenada 7
del mínimo. Habíamos quedado que sí tiene mínimo. Entonces, va a ser la coordenada en Y del mínimo. Entonces, esta coordenada en X. Entonces, el mínimo va a ser 1/2, 3/4. O si nosotros lo graficamos en el GeoGebra y buscamos el extremo, buscamos el vértice, le picamos ahí en el teléfono al GeoGebra, me va a decir que es 0.5.75, el mínimo. Entonces, ya se acabó aquí el problema. Aquí ya se acabó. Bueno, termina de echarle pluma a esto, porfa, para ver otro ejemplo. Para eliminar ese marranito, te dijo. Ok, ¿ya lo puedo borrar? Ya. Sí. Bueno, entonces, vamos a ver otro ejemplo. Hay que tener los criterios, hay que tenerlos a la mano. Entonces, sigue el 263.4, ¿no? Encontrar el máximo mínimo de f de x es igual a x cúbica menos 6x cuadrado más 9x más 5. Okay. Entonces, tenemos que encontrar, bueno, vamos a encontrar el máximo y mínimo, si es que los tiene,
porque no todas las cúbicas tienen máximos y mínimos. Pueden tener un máximo o pueden tener un mínimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Se hacen los mismos pasos. ¿Cuál era el primer paso? Encontrar la derivada. Tenemos que encontrar, Sacar la derivada. ándale, encontrar f' de x. Entonces, niños, niñas, jóvenes, ¿cuánto vale la derivada? 3x cuadrada Menos 12. menos 12x 9. más 9. Ahí está. Ya tenemos la derivada. Entonces, tenemos que encontrar, ahora vamos por el paso 2. ¿Qué es el paso 2? Igualarla a 0. Exactamente. Encontrar x, el valor de x. Entonces, Igualado a 0. vamos a igualarlo en 0. Entonces va a ser 3x cuadrada menos 12x más 9 es igual a 0. Entonces, vamos. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Pasamos el 9 del otro lado del igual. Fórmula general. Fórmula general. ¿Por qué? Porque vamos a usar la fórmula general. Porque está igual a 0. No. Bueno, ¿Por qué también, es un pero no. trinomio? No. ¿Por qué creen que es fórmula general? Porque es un trinomio. Porque vamos a sacar el mínimo y el máximo. No. Se usa la fórmula general porque es una ecuación cuadrática, es una ecuación de segundo grado. Tenemos una variable elevada al cuadrado. Ah, Entonces, como es una variable elevada al cuadrado, entonces tenemos que utilizar la fórmula general para encontrar los valores de x. Entonces, ¿saben? Resuelvan. A ver, copiado. Va a quedar un x1 y va a quedar un x2. Pues ya no, pues ya ahí viene, ya viene de venir. No, niña. Mira. Profe, ¿Dónde? ahí me queda 3 y 1. Sí, está correcto. Esos son los valores. Entonces, no importa en el orden en que lo sacaron, pero las dos respuestas obtenidas por la fórmula general van a ser 3 y 1. Okay. ¿Cuál es el tercer paso? Encontrar
La derivada de la derivada. Ajá, vamos a encontrar este f' de x y sustituir las x, ¿no? Del paso Sí. 2. Entonces, primero encontramos f'. Entonces, la derivada de 3x cuadrada menos 12x más 9, ¿cuánto va a quedar? 6x menos 12. Menos 12, ahí está. Entonces, tenemos que sustituir. Como son dos valores, pues tenemos que hacer las dos sustituciones. Entonces va a ser f' de 1 y luego va a ser f' de 3. Entonces, aquí va a ser 6 por 1 menos 12 y aquí va a ser 6 por 3 menos 12. Entonces, 6 por 1, 6 menos 12. ¿Cuánto queda aquí? Menos 6. 6. Y entonces, 18 menos 12, aquí va a quedar 6. Entonces, ya tenemos los dos valores que vamos a utilizar para que, ¿qué sigue ahorita? Aquí lo que sigue es un inciso, los criterios. Entonces, tenemos que encontrar, a ver dónde aplica el máximo, y dónde aplica el mínimo. Para esto, tenemos que ampliar los valores. Déjenme ver nada más cuánto tiempo le queda al video. Bueno, creo que alcanzamos a hacer este paso. De todas maneras, miren, ahorita ya se anda terminando el tiempo. Se va a acabar el video, vamos a tomar el receso y a las 11 otra vez vamos a continuar. Entonces, va a ser máximo. ¿Cuáles son los criterios del máximo? Se me olvidó. Criterios del máximo. Es f' de, en este caso va a ser de 6, es igual a 0, y f' de 6 es menor que 0, y el otro va a ser f' de menos 6 es igual a 0, y f' de menos 6 es menor que 0. ¿Por qué voy a poner los dos? Porque como son dos valores diferentes, los dos los tengo que meter en los criterios. Entonces, el del mínimo va a ser f' de 6 es igual a 0 y f' de 6 es menor que 0. No, mayor que 0. Para los mínimos es mayor que 0. Y va a ser f' de menos 6 es igual a 0 y f' de menos 6 es mayor que 0. Entonces, vamos a ver cuáles cumple y cuáles no cumple. Bueno, ¿saben qué? Aquí le vamos a parar por ahorita. Vamos a tomar los 30 minutos del break. Y a las 11 vamos a continuar. Lo primero que vamos a hacer va a ser hacerlo de los criterios. ¿Qué les parece? Bien. Ok. Me parece. ¿Está bien, profe? Ok. Gracias. Gracias. Profe, Eh, ¿en el mismo link o va a poner otro? no, voy a poner otro porque ya nos va a sacar, creo que queda menos de un minuto. Ya nos va a sacar solito, nos va a... Ah, ok. Ok. Se lo pone. Sale, Sale, pues. profe. Bye. Bye.